¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en una idea realmente radical de Neville Goddard. La idea de que toda nuestra realidad, lo bueno y lo malo, no es más que un movimiento dentro de nuestra propia mente. Pero, ¿qué significa eso en realidad? Acompáñenme a desglosarlo. A ver, ¿quién no se ha sentido alguna vez atrapado en circunstancias que parecen estar totalmente fuera de su control? Es un sentimiento que casi todos conocemos, ¿no? Pero la respuesta que vamos a explorar hoy es diferente. No nos pide mirar hacia afuera, sino todo lo contrario, nos obliga a mirar hacia adentro de una manera que quizá nunca antes habíamos considerado. Y aquí es donde entra la respuesta bastante radical de Goddard. Lo que él plantea es que no hay una fuerza externa juzgándonos o castigándonos. Dice que la fuente de todo es un movimiento que sucede dentro de nosotros. Pero, ¿a qué se refiere exactamente con ese movimiento? Ok, para poder entender qué es este movimiento interior, primero tenemos que, reajustar un concepto que es clave. Goddard nos propone ver a Dios no como una entidad lejana, sino como una facultad que todos poseemos. Este es el punto central de todo. Básicamente, para Goddard, cuando decimos Dios, estamos hablando de la imaginación humana. Pero ojo, no como una simple fantasía, un sueño despierto, no. Él se refiere a la imaginación como el poder creador mismo, la causa de todo lo que vemos y vivimos. Y ese poder, insiste, está adentro. Miren este contraste, es fundamental. Por un lado, está la creencia común que nos habla de una separación, nosotros aquí y una deidad allá arriba, por otro lado. La idea de Goddard, en cambio, borra esa línea por completo. Lo que dice es que el creador y lo creado son una y la misma cosa, y que ese poder que llamamos divino es nuestra propia imaginación en acción. Y bueno, para llevar esta idea todavía un paso más allá, Goddard nos da una interpretación, simbólica de las Escrituras. Él propone que la figura de Jesucristo no es tanto un personaje histórico externo, sino más bien la personificación de ese poder creativo, de esa sabiduría que todos llevamos dentro, nuestra imaginación. Ok, entonces, si aceptamos que la imaginación es el poder creador, la siguiente pregunta es, ¿cómo funciona? ¿Cómo se crea nuestra realidad? Para explicarlo, Goddard usa una metáfora increíble. La vida es como una gran obra de teatro, con un guión cósmico que ya está escrito. Imagínense esto. Según esta idea, el guión de la vida ya tiene todas las escenas posibles, todos los estados que uno se pueda imaginar: riqueza, pobreza, salud, enfermedad, alegría, tristeza, todo. Nada se crea de la nada. Cada problema y también su solución ya existen como papeles esperando que un actor, o sea, cada uno de nosotros, lo interprete y le dé vida. Y esto nos lleva a una idea, bastante profunda. Aunque en el escenario de la vida parezca que tenemos roles muy distintos, el rico, el pobre, el exitoso, el que lucha, en el fondo son solo máscaras. Detrás de cada una de ellas, según esta filosofía, está el mismo ser, la misma y única conciencia, la imaginación divina que es la fuente de todo. Y aquí viene la consecuencia más directa y sin duda la más poderosa de toda esta forma de pensar. El estado que uno está viviendo ahora mismo no es un accidente, no es un castigo. Fue ocupado a través de la imaginación, ya sea que nos diéramos cuenta o no. Y la gran revelación, la buena noticia, es que de la misma forma en que se entró, se puede salir. Se puede imaginar la salida de ese estado para entrar en otro que sí se desea. Ok, muy bien. Suena muy interesante en teoría, pero ¿cómo se lleva esto a la práctica? Si a uno no le gusta el papel que está interpretando, ¿cómo se mueve a uno mejor? Bueno, la clave, y esto es crucial, no está en el esfuerzo físico, sino en un cambio que ocurre adentro. A ver, el verdadero movimiento del que habla Goddard es un acto puramente de la imaginación. Consiste en cambiar la conciencia de «estoy aquí, metido en este problema» a «ya estoy allá, en la solución». Es un viaje que se hace primero por dentro, al asumir un nuevo estado mental y sobre todo sentirlo como si ya fuera real. Y para que esto no suene a pura teoría, vamos a ver un ejemplo muy concreto que Neville contaba siempre. Es la historia de su propio hermano, Víctor, que empezó literalmente sin nada. Fíjense bien en el proceso de Víctor porque fue totalmente interno y muy deliberado. Primero, definió con una claridad absoluta lo que quería. Segundo, en lugar de salir a buscar dinero o socios, creó una escena en su mente que daba por hecho que su deseo ya se había cumplido. Vio el letrero con el nombre de su familia. Y aquí está la clave de todo, la persistencia. Repitió esa escena una y otra vez todos los días hasta que se sintió completamente real para él. Y con el tiempo, el mundo de afuera, el mundo físico,
automático empezó a reacomodarse para reflejar ese cambio que ya había ocurrido adentro. Y bueno, ¿cuál fue el resultado de ese simple acto mental? Décadas más tarde, ese negocio familiar estaba valuado en una auténtica fortuna. Y todo empezó no con una gran inversión de capital, sino con un acto disciplinado de la imaginación. Un movimiento interior que no costó ni un centavo, pero que generó un valor, bueno, extraordinario. Al final, como ven, todas estas ideas nos llevan a un solo punto, a un principio que es la base de todo este sistema de pensamiento. Esta frase es potentísima. Lo resume todo. No somos seres estáticos, definidos por el pasado. Estamos constantemente convirtiéndonos en aquello que sostenemos en nuestra imaginación. La conciencia es la única realidad. Lo que ocupamos en la conciencia es lo que proyectamos como nuestra vida. Entonces, para llevarnos las ideas más importantes, recordemos, el poder está adentro, no afuera. La imaginación no es un juego de niños, es el motor creador de la realidad. Vivimos la vida ocupando estados de conciencia, y lo más revolucionario de todo es que tenemos la capacidad de elegir deliberadamente qué estado habitar. Y todo esto al final nos deja con una pregunta que es fundamental. Si la imaginación es la que de verdad crea la realidad, entonces la responsabilidad y el poder vuelven a cada individuo. El guión no es algo fijo e inamovible. Así que la pregunta es, ¿qué historia elige cada quien contar a continuación? Según esta filosofía, la pluma está únicamente en la imaginación.